Poniendo en paralelo las condiciones que hoy tiene nuestro vecino del norte en atención a sus elecciones y hoy todavía no existe un ganador claro, esto deja un matiz del sistema electoral en México, que aquí sí se escoge con base en la mayoría popular. Usted ha sido el presidente con más votos contabilizados a favor, a favor suyo. En consecuencia, señor presidente, me permito citar a un gran ente que ha tenido la humanidad. Winston Churchill decía que la democracia es el menos malo de los sistemas políticos. Usted ha comentado en varias ocasiones en este mismo escenario que el gobierno preservará el sistema electoral y no se permitirá un solo voto al margen de la ley. La pregunta y el cuestionamiento sería, señor presidente, hoy ratifica ese compromiso y a su vez, ¿cuál sería el mensaje que mandaría a todos los dirigentes políticos de Morena, del PRI, etcétera, para llevar a cabo las elecciones venideras? ¿Cuál sería esa premisa que podría marcar el gobierno federal con la única finalidad de llevar el barco de México a un buen rumbo? Muchas gracias, señor presidente. Pues que todos ayudemos para establecer, en definitiva, un verdadero sistema político democrático, que la democracia se arraigue, se convierta en costumbre, en hábito, que todos cuidemos la democracia y que no regresemos a las etapas de predominio del fraude, de la compra del voto, del relleno de las urnas, de la falsificación de las actas, que eso quede atrás, que ya nunca más vuelva al país. Esa va a ser una gran contribución de nuestra generación. Eso es parte esencial de la transformación de México. Y desde luego el mejor sistema político es la democracia. Desde los griegos quedó eso de manifiesto, cuando se hacen los análisis de todos los sistemas políticos, cuando se analiza qué es la monarquía, qué es una oligarquía, qué es la democracia, se llega a la conclusión que es el mejor sistema político. Algunos más críticos, escépticos, hablan de que es el menos malo de los sistemas políticos, pero sin duda muchos de los problemas de México, sobre todo el principal problema, la corrupción, se pudo afianzar en el gobierno, pudo echar raíces en el gobierno por la falta de democracia. Cuando hay democracia, nadie puede sentirse absoluto en ningún nivel de la escala. La democracia es equilibrios, es competencia. La democracia obliga al que está en el gobierno a hacer bien las cosas, porque si no, en la elección futura sale ese partido y entra otro. Es competencia y eso es bueno. Anteriormente en México y durante mucho tiempo, bueno, siglos, era el predominio de un grupo, de un partido, y no había democracia. Había imposiciones. En
esa materia, nos quedamos rezagados. En América Latina, México era de los países más atrasados en cuanto a democracia. Teníamos, por ejemplo, el caso de Costa Rica, un sistema democrático perfecto, país con menos extensión territorial, con menos población, pero con un sistema político democrático ejemplar de toda América. Incluso resistió hasta las etapas de predominio de las dictaduras militares que azotaron en América, sobre todo en el Cono Sur. Costa Rica como un ejemplo. El caso de México era una vergüenza. Por eso no vamos a permitir retrocesos y tenemos todos que seguir impulsando el que haya una auténtica democracia. Nada de simulación, porque en el discurso político se hablaba de democracia, pero en los hechos no había democracia. ¿Cuántos fraudes en la historia? Elecciones sin fraude, muy pocas. La de Madero, muchas imposiciones. En los últimos tiempos, fraude en el 88, 94, 2000, 2006, 2012, y ya, ahí se acabó. Y ya no tiene por qué. Por ejemplo, una de las traiciones a la democracia más lamentable es que después de muchos años de dominio de un solo partido, con el esfuerzo de muchos mexicanos, se consigue sacar, así se decía, de los pinos al PRI, porque se enarbolaba la bandera del cambio. Y llega Fox, y en el primer gobierno, al final, ya hay de nuevo un fraude. Tarda 6 años. El que llegó con la bandera del cambio democrático, ¿sí? Propicia el fraude. Y lo peor de todo es que lo dice, lo confiesa. Dice, claro que cargué los dados, ni modo que yo a permitir que un peligro para México llegara a la presidencia. Pero lo dice. Entonces, lamentable, ¿no? Afortunadamente ya la última elección fue distinta y por eso nosotros no vamos a fallarle al pueblo y tiene que quedar como herencia, como legado, que haya democracia. Y ahora vienen las elecciones, van a haber elecciones de gobernador en 15 estados y todos tenemos que ayudar, ser guardianes
para que se respete el voto de los ciudadanos, que las elecciones sean limpias y sean libres, y denunciar fraudes. Y ahora ya en la Constitución el fraude es delito grave. El que comete un fraude va a la cárcel sin derecho a fianza. Y existe una fiscalía electoral con ese propósito, que también la gente debe conocer que existe esa institución donde se pueden presentar todas las quejas y hacer todas las denuncias correspondientes.